el mundo pueda ser. Y entre más se acerca la venida del Señor, eso se va a ir aumentando. Que muchos, dice la palabra del Señor, apostatarán de la fe. Es decir, dudarán de la fe, negarán la fe, por ir siendo cautivados por la información que viene de afuera y no tener la verdad absoluta de la palabra de Dios, por no haber escudriñado y tener el conocimiento de la palabra del Señor. Yo le hago una pregunta. Y usted, si alguien le dijera a usted, ¿usted es salvo? ¿Qué respondería usted? ¿Sí o no? ¿Por qué diría que sí? ¿O cuántos tienen duda? ¿Sí ven? Yo sé que ya lo puse a pensar. ¿Cuál será la correcta? ¿Qué es lo que, a dónde quiere llegar el pastor? Pero basado en la palabra del Señor, ¿uno puede tener seguridad de la salvación, sí o no? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos más o menos? Mira, eso es lo que hace la palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de ella, dice Romanos 8:1, ¿quién lo lee? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por ese versículo yo puedo saber si soy salvo o no, porque si cumplo la condición, entonces soy salvo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y uno sabe, hermano, si anda en la carne o en el Espíritu. Entonces usted tiene que saber si es salvo o no, y que si es un seguidor de Cristo. Entonces es la palabra la que me respalda para mis acciones y mi determinación en cuanto al estilo de vida que estoy llevando. Ahora, ¿puedo caer? Sí, porque estoy en esta naturaleza. No estoy diciendo, hermano, ya la hice. Hoy puedo decir, yo soy librado de la condenación eterna, soy salvo, paso a la vida eterna. Pero si fallo, pierdo, no porque Cristo, como algunos enseñan, que Cristo entregó la salvación y no te la puede quitar. Él no quita ninguna salvación, Él le entregó y dio su todo, el 100%, pero yo por mi naturaleza la puedo perder por mi libre albedrío, porque la misma palabra me dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si yo ando en una vida de pecado, aunque Él me haya dado la salvación, Él no me la quita, pero yo la pierdo. Yo he puesto estos ejemplos en otras ocasiones. Por ejemplo, si yo le regalo algo a usted, yo se lo entrego, le digo, esto es valioso, usted lo toma, yo se lo entregué y se lo di con todo mi corazón, pero usted decide qué hacer con eso que yo le entrego. Usted puede decir, no me gusta, al salir de aquí, mira el bote de la basura y lo tira ahí, o lo puede regalar. Es lo mismo que pasa con la salvación. Dios te la entrega, tú la recibes y decides retenerla para ti, para la vida eterna. Si tú la mantienes, entonces tú tienes el boleto hacia la vida eterna, pero depende de cada uno. Entonces todo este concepto de la palabra de Dios en todos los temas que tienen que ver con nuestro estilo de vida, tenemos que tenerlo bien claro para saber cómo proceder en cada acción. Y no importa cuánta corriente ideológica se levante, tú siempre vas a saber mantenerte en lo que dice la palabra del Señor. Hace unos años atrás se levantó un predicador por allá en el este
que decía que tenía que ponerte la marca, y que la marca de Cristo era el 6:6, y todo el mundo se anduvo tatuando ahí la marca del 6:6, y a lo mejor usted se dio cuenta porque fue una ola que se levantó y toda la gente, algunos estuvieron haciendo cruzadas, rompiendo Biblias en frente de iglesias y un montón de cosas, y un montón de gente que lo siguieron. Increíble, gente que dice llamarse creyente. ¿Por qué? Porque el creyente espera que le interpreten la Biblia, mas el discípulo, él la escudriña para saber qué es lo que le dice allí por el Espíritu Santo que fue dejado para guiarnos a toda verdad. Y el Espíritu Santo, hermano, no está exclusivo para unos cuantos, sino para todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Puede venir, está y habita en ti. Lo que tienes que hacer es dejarlo que Él te guíe a toda verdad. Para eso tiene que haber una comunión con Él, escuchar la voz del Espíritu. Pero si el Espíritu Santo me llama a que pueda estar en esa comunión, pero yo nunca le atiendo a su llamado y ando en mis cosas, Él está gritándome, queriéndome hablar, pero yo no lo escucho, porque no me sintonizo en el canal en el cual Él me está hablando. Entonces no me puede dirigir. Por eso es tan importante, tan indispensable para el discípulo entender que tiene que buscar de la palabra del Señor y de someter todo pensamiento a la obediencia de esa palabra. Así es que es necesario que nosotros podamos entender que nuestro caminar son decisiones que debemos tomar a diario si queremos ser o atender el llamado a ser discípulo de Cristo. Esa es una responsabilidad como hijos de Dios. Yo les decía la semana pasada, no es solamente el que nosotros podamos asistir a una iglesia y a cumplir, sino eso es un estilo de vida. Un estilo de vida que tenemos que aprender a vivir, lo que trae responsabilidades individuales de cada uno como hijos de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que el Señor me demanda o qué es lo que el Señor quiere de mí para poderle responder a ese llamado al cual todos hemos sido invitados a ser discípulos de Jesucristo? Pero para eso tenemos que saber cumplir los requisitos y caminar como discípulos de Él. Pero esa es una decisión que yo sé que nadie te la puede imponer, porque cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío para poder accionar de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos que estamos en lo correcto. Pero es allí donde cada uno de nosotros tenemos que hacerlos ese examen. Mi labor o mi responsabilidad como pastor es poder enseñar. Y el versículo que usamos la semana pasada de Mateo 28, del 18 al 20, donde está la gran comisión, ese es el llamado, donde dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la responsabilidad, hacer discípulos. Porque en vano nosotros pasaríamos años aquí entreteniendo y nomás viviendo o practicando una vida de creyente, cuando nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo. Así es que es algo que tenemos que reaccionar y entender y tener claro. Esto no es una opción, es algo que cada hijo de Dios tiene que saber que ha sido llamado a ser discípulo. Discípulo, y como discípulo tiene que entender o tener claro lo que son
los requisitos y luego el caminar. Solo hemos visto esos 2 puntos ahora porque enfatizo que es a través de ver estos y atenderlo donde nosotros podemos encontrar la fuente para nuestras acciones, es decir, la palabra del Señor, y someter todos nuestros pensamientos, nuestras ideas. Yo no estoy en contra de las personas que se preparan intelectualmente, son áreas de desarrollo del ser humano que se tienen que velar por ellas y desarrollarse, lo que es la parte física, emocional, social, intelectual y espiritual. 5 áreas que tenemos que darle crecimiento, pero tienen que ir a la par todas. Pero a veces cuando la persona solo o el individuo se enfoca solo en una, entonces descuida las otras 4. Es importante que todas vayan caminando para que haya un desarrollo correcto en el ser humano. Y cuando la intelectual a veces supera a la espiritual, entonces a veces hay un desequilibrio donde la persona pierde el temor de Dios. Es muy importante. Vuelvo y repito, no estoy en contra de que la persona se prepare intelectualmente, pero tiene que recordar que también dependemos de un creador, que su parte espiritual tiene que ser estructurada y formada, así como física, emocional, social, intelectual y espiritual. Tenemos que desarrollarnos todos para poder ser personas de acuerdo al propósito que Dios nos formó. Y eso tiene que ver con la manera de pensar, o esos pensamientos que ahora nos invaden a través de las redes sociales. Ahora usted va a encontrar cuanta información usted pida. Basta con escribir algo en todas las páginas donde usted puede hacer búsquedas y le puede entregar información. Ahora, uno tiene que ser muy prudente el saber que esa fuente donde usted obtuvo esa información es creíble, porque cualquiera puede escribir algo. Google no es una fuente, puede encontrar información verídica allí también, pero no es algo que está certificado, todo lo que está allí. Pero usted le pregunta cualquier cosa allí y usted tiene la respuesta, y a veces muchas personas lo da por sentado que eso es lo correcto. Entonces tenemos que tener cuidado, y por eso yo insisto en este punto, el que podamos someter todo nuestro pensamiento a lo que dice la palabra del Señor, porque esta es la que no va a cambiar. Esta es la que fue inspirada y fue revelada como el manual de vida para la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, si nuestro caminar está sometida a la obediencia de la palabra de Dios y sometemos todos nuestros pensamientos a ella, entonces caminaremos en la dirección que ha trazado el Maestro nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Esta es la conclusión de la segunda exposición, el caminar como discípulo. La próxima semana estaremos viendo las evidencias, es decir, el resultado que se tiene que ver en aquella persona que camina como un discípulo de Jesucristo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.